Guadalajara en esta ocasión. Ella va a llegar un poco. Bueno, para comenzar, para mí es un honor presentar al ahora licenciado en física Gabriel Jesús Campos. Voy a leer un poco su reseña. Él es originario de Chiapas, con 21 años. Gabriel Jesús Espinosa Campos, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, obteniendo el título de licenciado en física con mención honorífica. Durante su licenciatura, en el periodo 2016-2018, participó como entrenador en la Olimpiada Chiapaneca de Física. Ha realizado 2 estancias de investigación en el Instituto de Física de la UNAM bajo la dirección del doctor Gerardo García Naúmiz. En 2017, por parte de la 22ª segunda verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico, en 2018, con apoyo financiero del proyecto de APA PAPIT de la UNAM, logrando como resultado 2 publicaciones de revistas de información de circulación internacional que llevan por título, el primero en inglés, Landauer Buttiger Conductivity for Spatial Dependent Uniaction Strainer and Shape Terminated Rapid Nanorobots, en la revista Física E de 2018, y la segunda publicación que lleva por título Metal Insulator Transition in APNN for Fish Under Normal Incidence of Electromagnetic Radiation. Esta última en una revista muy prestigiosa que es la Física de UV. Y también Gabriel es coautor junto con el doctor Horst Beyer y la maestra Marisela Beyer y el doctor Jesús Castañeda del libro Fundamentos de Matemáticas para Docentes, publicado por la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán en 2018. Y actualmente está interesado y realiza investigación en materiales de Dirac y cursa la maestría en físicas aquí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Massachusetts, en nuestro posgrado. Así que pues es un honor presentar a Gabriel y pues va a hablar de materiales de Dirac. Gracias. Buenas tardes, estimada audiencia. Gracias por su asistencia. Gracias también por la invitación que me realizaron para dar este seminario. La charla de esta tarde se titula Materiales de Dirac, un vistazo al futuro. En realidad voy a hablar de forma divulgativa. Solamente quiero introducir ciertos conceptos básicos para comprender estos materiales, por si alguien también se interesa en algún futuro entrar a investigar sobre estos materiales, ya tiene las nociones básicas de lo que se va a encontrar. Aquí en la facultad, debo que mencionar, el doctor Pavel Castro Villarreal es uno de los doctores que se dedica a investigar este tipo de materiales, entonces también se pueden acercar con él para cualquier pregunta acerca de lo que van a ver en esta charla. La estructura de la presentación es la siguiente. Voy a introducir un poco acerca de los conceptos que dan origen al nombre materiales de Dirac. Para ello voy a mencionar la ecuación de Dirac y su relación con esos materiales. Y bien, después me voy a centrar solamente en un caso particular de esos materiales, que es el grafeno. Tal vez muchos de ustedes han escuchado acerca de ese material, entonces les voy a presentar las propiedades que lo hacen interesante y las aplicaciones que tienen. Y como ya mencionó el doctor, les mencionaré un poco rápidamente lo que realicé en las 2 estancias en el Instituto de Física y también un poco acerca de lo que estoy realizando actualmente. Entonces, para iniciar, déjenme hacer una breve reseña. Como todos ustedes saben, en el siglo pasado la física vio nacer 2 teorías muy importantes que cambiaron la forma de ver la naturaleza desde la perspectiva física.
Me refiero a la relatividad general y la mecánica cuántica, ambas regidas por la ecuación, la relatividad por la ecuación de Einstein y la mecánica cuántica por la ecuación de Schrödinger. Ahora, esta ecuación, como sabrán, solamente es válida para describir partículas no relativistas. Entonces, una de las preguntas que surgen es ¿qué pasa con las partículas relativistas? Esto en el fondo trae un problema que actualmente no se ha resuelto. Es un problema abierto y es en cuanto a describir el comportamiento de estas partículas, es decir, unir la relatividad general con la mecánica cuántica. Se ha podido responder parcialmente esa pregunta mediante lo que nosotros conocemos como el modelo estándar, y les presento acá el lagrangiano del modelo estándar. Si ustedes no lo conocían, ahora lo conocen. Por cierto, no me dio el espacio para que entrara todo el lagrangiano, es muy grande, entonces, pero a mí me gusta la simplificación de la vida, entonces eso se mira mejor en una racita. Entonces esta es la forma resumida del lagrangiano. Ese lagrangiano en realidad es el esfuerzo de muchos científicos del siglo pasado, resumido en un lagrangiano. Uno de esos primeros intentos fue hecho por esta pareja, Oscar Klein y Walter Gordon, en 1926. Ellos quisieron responder a esa pregunta y propusieron una ecuación de este tipo. Esta ecuación es consistente con la relatividad especial. También la relación de dispersión de la partícula cumple con la relación de dispersión de relatividad especial. Sin embargo, tiene un detalle, es que si nosotros consideramos a esta psi como una función de onda asociada a una densidad de probabilidad, entonces esta nos da a veces densidades de probabilidad negativa. Entonces, es un problema que surgió en ese entonces. Actualmente se utiliza en teoría cuántica de campos, en donde se estudia, el objeto de estudiar es el campo y no las partículas. Y si no mal recuerdo, esta ecuación se utiliza, describe muy bien los campos escalares. El segundo intento fue 2 años después, fue Dirac. Dirac propone esta ecuación, la ecuación de Dirac, la cual vamos a estar mencionando mucho. Esta ecuación describe muy bien el comportamiento de partículas de spin semientero de un medio, como el electrón, y es consistente con la interpretación de la mecánica cuántica, la interpretación probabilista, y la teoría de la relatividad especial. Si nosotros tenemos una partícula, en esta ecuación satisface la relación de dispersión. En el régimen ultrarrelativista, donde nosotros podemos despreciar el término de masa, la ecuación anterior la podemos desacoplar en 2 ecuaciones. Estas ecuaciones se les conoce como ecuaciones de Weyl, y esta ecuación es tipo ecuación de Schrödinger. Entonces, este operador juega el papel de nuestro hamiltoniano y es el hamiltoniano de Weyl. Y bien, la relación de dispersión de una partícula relativista tiene esta forma. Entonces, una partícula con cierta masa y con cierto momento solamente va a tener una energía que esté sobre la curva. Si despreciamos el término de masa, entonces estas dos curvas se unen, se tocan en un punto y tienen una dispersión lineal. Esto en realidad es un cono. Si nosotros rotamos, entonces la dispersión para fermiones de Dirac sin masa son conitos. A esos conos se les conoce como conos de Dirac. Más adelante van a surgir. Ahora, la pregunta natural es, si la ecuación de Dirac-Weyl describe muy bien los electrones y los sólidos tienen electrones, entonces podemos describir a los sólidos mediante
esta ecuación. Y la respuesta es no siempre. Déjenme explicarles por qué. Supongan ustedes que tienen dos átomos iguales, por ejemplo de hidrógeno, y tienen asociada una función de onda como esta, un estado psi A y psi B. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos construir, no sé, un sólido? En el caso más simple, una molécula diatómica. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos acercar estos dos átomos y vamos a darnos cuenta de que el estado de todo el sistema se puede ver como la combinación lineal de los estados que teníamos al inicio. Entonces, tenemos dos configuraciones. Podemos tomar la suma o la resta, entonces vamos a tener estos estados. Entonces ya desde aquí vemos que el sistema como un todo ya no se comporta como el sistema, como cada una de las componentes. Entonces también esto nos afecta en la relación de dispersión, es decir, en la energía. Por ejemplo, para el estado en la que sumamos tiene este comportamiento y en el de la resta tenemos este comportamiento. Entonces vemos que cuando tenemos muchos electrones, muchos átomos, vamos a tener en realidad un colectivo que está afectando al comportamiento de cada uno de los electrones. Entonces ya no vamos a tener, ya no podemos describir realmente todo el sistema mediante un hamiltoniano de una sola partícula. Bueno, no siempre. Ahora eso también nos da origen a lo que en estados sólidos conocemos como teoría de bandas. Por ejemplo, esto fue para dos átomos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 átomos? Vamos a tener distintas configuraciones con distintas energías, pero si nosotros metemos miles de átomos o miles de electrones, todas estas líneas van llenando densamente hasta formar una banda. Entonces, esto es lo que se le conoce como bandas de energía y son causados por el colectivo que hay en el sólido. Estas bandas son muy importantes para los que estudian estado sólido porque nos permite clasificar los materiales. Podemos decir cuando un material es conductor, es aislante, es semiconductor. Por ejemplo, en este caso, la región sombreada significa que hay electrones en estas bandas. Las bandas de abajo se les llama bandas de valencia y las bandas de arriba se les conoce como bandas de conducción. Entonces, si los electrones, no hay electrones en la banda de conducción, significa que el material no puede conducir electricidad. A estas brechas se les llama gaps. Y por ejemplo en este caso tenemos un semiconductor porque la brecha es muy pequeña, significa que nosotros podemos aumentar la energía de electrones que están por acá y hacer que conduzcan. En el caso de los aislantes esta brecha es muy grande, entonces realmente necesitamos mucha energía para llevar a electrones de valencia a la banda de conducción y hacer que conduzca el material. En este caso tenemos un metal, es un buen conductor porque tiene electrones en la banda de conducción. Bien, entonces, ¿qué son los materiales de Dirac-Weil? Los materiales de Dirac-Weil los podemos definir de esta forma. Son aquellos materiales que a bajas energías, las bandas energéticas que, como les menciono, es un efecto colectivo, se parecen a la relación de dispersión de una partícula de Dirac, un fermión de Dirac. En otras palabras, las bandas de estos materiales son tónicos. Vuelvo a recalcar, esto es un efecto colectivo de todo el material, mientras que en la ecuación de Dirac solamente se refiere a una sola partícula. Entonces, estos materiales
el efecto colectivo, las excitaciones se pueden ver como cuasipartículas de Dirac. Es por ello que se les llama materiales de Dirac. Hay muchos materiales, aquí podemos ver una lista en el 2014 en este review. Por ejemplo, tenemos el más conocido, grafeno, siliceno, germaneno y muchos otros. El siliceno tiene esta estructura. En 2014, para cuando salió este review, todavía no se había descubierto, sintetizado ese material que se llama grafeno, pero en ese mismo año, unos meses después, se pudo sintetizar. Y si ustedes leen el artículo de cómo sintetizaron, es realmente una hazaña experimental. Básicamente los experimentales hicieron una red de depósitos de potencial hexagonales y fueron colocando allí los átomos de oro. Después apagaron esos pocitos y dejaron que la estructura se estabilizara y formaron estos cristales. Entonces es algo que resaltar de el ingenio experimental que se tiene. Bien, me voy a centrar en el grafeno. ¿Qué es el grafeno? Es el primer material bidimensional que se descubrió en 2004 por Novoselov y Game y demás. La estructura del grafeno es hexagonal. Tiene esta forma de red de panal de abeja. Ellos ganaron el premio Nobel en el 2010 por hacer no solamente sintetizar este material, sino también hacer otros experimentos para caracterizarlo, y descubrieron muchas propiedades interesantes en este material. Para los que tal vez ya conocían a André Geim, él es el primer físico en ganar el Nobel, pero también en ganar el Ig Nobel en el 2000. No sé si ustedes recuerdan haber visto este experimento. Él lo hizo. Básicamente tiene un superconductor y un campo magnético más o menos de 16 teslas. Como las líneas de campo no pueden entrar en los superconductores, eso hace que, por ejemplo, una rana que está sobre el campo esté levitando, o por ejemplo una manzana. Entonces eso fue lo que le dio el premio Ig Nobel. También otra curiosidad de este físico es que en el 2001, ya después de haber ganado el Ig Nobel, se dio el lujo de publicar un artículo en donde colocó como coautor a su hámster. Entonces este físico, ya después de haber ganado el Ig Nobel, ya se da uno de los lujos que tiene. Bien, ¿cómo se sintetizó el grafeno? El grafeno se sintetizó mediante lo que se conoce como la técnica de exfoliación micromecánica. Tenemos aquí grafito. Estas capas en realidad son lo que conocemos como el grafeno. Entonces uno puede ejercer fuerzas externas sobre, por ejemplo, esta capa y despegarlo del resto. Entonces esa es la idea detrás de esta técnica experimental. Es una idea muy sencilla y hubieron muchos factores que hicieron que fuera hasta el 2004 el descubrimiento de este material. Ahora, en cuanto a sus propiedades, son extraordinarias. Solamente voy a mencionar algunas. Por ejemplo, las propiedades mecánicas, utilizando microscopía de fuerza atómica. No sé si se realizaron esfuerzos sobre una muestra de grafeno y se encontró que es 300 veces más fuerte que el acero, es elástico hasta un 23% de su tamaño original y la tensión de ruptura excede 1 terapascal. En términos mundanos es como que si ustedes agarran un elefante, lo ponen sobre un lápiz y lo colocan sobre esta hoja de grafeno. Entonces no sé si ustedes escucharon alguna vez esa canción de que un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. La araña hacía grafeno. Otras propiedades: la movilidad electrónica es muy alta comparada con la de
mantel, y la conductividad térmica es muy alta, incluso más alta que la de algunos metales. Entonces esto tiene implicaciones tecnológicas que más adelante voy a mencionar. Y bien, lo que nos corresponde a esta charla es que en el 2005 Novoselov y su equipo demostraron que este material a bajas energías tiene la misma dispersión que tiene un fermión de Dirac, sin más. Entonces, este material, el grafeno, se convierte en el primer material de Dirac descubierto y además es bidimensional. Bien, las aplicaciones, tal vez a muchos les interesa ver qué hay después de la física, de la investigación básica, y se puede utilizar, por ejemplo, para circuitos integrados. Tiene, como les mencioné, tiene alta conductividad electrónica. Eso hace que los circuitos integrados manejen frecuencias muy altas, hasta de 10 GHz. Se pueden hacer transistores impresos en plásticos flexibles que puedan operar a 25 GHz. Entonces, la aplicación de este material es muy prometedora. También se estudia en este artículo que el grafeno es una membrana impermeable. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para purificar agua. Es decir, nosotros abrimos aquí como un pequeño hueco en el grafeno y hacemos pasar agua, entonces podemos separar algunos iones de él. También en nanomedicina se investiga mucho en estas áreas, por ejemplo en aplicaciones de terapia fototérmica, para tratamiento de cáncer, también biosensores, etc. Una de las publicaciones de la Academia China de Ciencias es que encontraron que el grafeno, el óxido de grafeno, es altamente efectivo para matar bacterias como la E. coli. Entonces el grafeno se puede utilizar para hacer materiales antibacteriales, incluso para tratamientos. Ya ven que ahora está la noticia de que hay superbacterias, entonces se podría estudiar cómo se comporta este material en contacto con estas bacterias. Bueno, no sé si se escucha. Ahora vamos a mostrar el material que va a revolucionar el mundo tecnológico de los próximos años. Se trata del grafeno, un elemento flexible, ligero, pero resistente, con el que se podrán fabricar, por ejemplo, móviles totalmente nuevos. ¿No es así, Blanca José? Celulares móviles totalmente curvos, como este que tenemos aquí. Desde el momento es un prototipo, uno de los pocos que existen en el mundo, pero para que se hagan una idea, dentro de poco los móviles serán así
Barcelona en el 2018, apenas hace un año. Entonces ya hay prototipos en cuanto a realizar este tipo de materiales celulares para aquellos que se nos caen los celulares y luego andamos ahí con la pantalla rota. Pues este material pues nos va a ayudar, es flexible, lo podemos llevar incluso en nuestro bolsillo. Y no solamente eso, sino tiene muchísimas aplicaciones como pudieron observar. Bien, voy a presentar lo que realicé en estos últimos 2 años. Primero quiero explicar qué es la estraintrónica. La estraintrónica se basa en lo siguiente. Como ustedes observaron, las propiedades del grafeno electrónicas son muy interesantes. Sin embargo, para ciertas aplicaciones necesitamos que controlar, por ejemplo, la conductividad eléctrica en este material. Por ejemplo, en los semiconductores nosotros tenemos los gaps y dependiendo del voltaje que nosotros suministremos podemos controlar cuántos electrones pasan a la banda de conducción. En el caso del grafeno también queremos hacer algo similar. Entonces, para ello se utiliza la estraintrónica. Básicamente es tener el grafeno y hacer deformaciones mecánicas, es decir, estirarlo. En el caso de la optoelectrónica, el propósito es similar. Sin embargo, en este caso no vamos a hacer deformaciones mecánicas, sino que solamente mediante campos electromagnéticos podemos modular las propiedades electrónicas del grafeno. Entonces, en el primer caso de estraintrónica, en el 2017 realicé este trabajo de conductividad de acuerdo al formalismo de Landau-Dicker. Lo que nosotros hicimos es considerar, tenemos acá nuestros dispositivos metálicos que nos van a suministrar el voltaje, la diferencia de voltaje, y acá vamos a poner una muestra de grafeno. Y después nosotros vamos a deformar el grafeno en esa dirección mediante una perturbación de esta forma. Entonces, para hacer esto nosotros debemos que resolver la ecuación de Schrödinger. En realidad, este formalismo de Landau-Dicker se utiliza para el régimen balístico y ese hamiltoniano es lo que se le conoce como el hamiltoniano de amarre fuerte. Entonces, para resolver esta ecuación, lo que utilizamos fue hacer un programa numérico basado en el método de matrices de transferencia. Entonces, ¿qué son ese método de matrices de transferencia? Tal vez les parezca un poco útil. Es, en vez de ver el grafeno, vamos a tener así un potencial extraño en donde queremos hacer incidir nuestros electrones y queremos ver cuántos pasan hacia el otro lado para medir la conductividad. Entonces, por ejemplo, tenemos es un problema clásico de mecánica cuántica, tenemos nuestra función de onda y queremos ver cuál es la probabilidad de que se transmita en ese potencial. Pero este potencial es muy feo, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos enseñan a resolver potenciales constantes, cuadrados. Entonces, lo primero que podemos hacer, siguiendo la idea, por ejemplo, de las integrales que se pueden aproximar mediante sumas de Riemann, es hacer lo siguiente: es aproximar ese potencial mediante potenciales cuadrados o constantes en ciertas regiones y hacer resolver la ecuación de Schrödinger para cada una de estas regiones, ver cuál es la probabilidad de que se transmite, de que se refleje, y lo hacemos para cada una de estas. Entonces, en realidad, este problema nos lleva a problemas matriciales. Entonces, por ejemplo, para que la onda se transmita de esta región a esta, nosotros vamos a utilizar
lo que se le conoce como matrices de transferencia. Entonces, para cada una de las regiones vamos a tener una matriz, y para calcular la probabilidad de transmisión de todo el potencial es la multiplicación de todas esas matrices. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a tener matrices. Si ustedes se dieron cuenta, teníamos acá m partículas a lo ancho. Entonces, vamos a tener un sistema de ecuaciones de 2m por 2m. Y esta P en realidad es la matriz de transferencia total, que es la multiplicación de todas estas matrices. Entonces, si nosotros utilizamos el siguiente ANSAT, en la que estas alfas tienen esta forma, entonces nosotros podemos diagonalizar esta P y llevar este sistema de 2m por 2m a un sistema de 2 por 2 para cada uno de los canales. Entonces este sistema es sencillo de resolver, solamente necesitamos que hacer multiplicaciones de matrices, y en general nuestra conductividad tiene esta forma. Entonces, ya cuando lo implementamos en nuestro programa numérico, observamos que para el grafeno prístino la conductividad sigue esta forma, dependiendo de la energía, del voltaje que estemos suministrando. Pero, por ejemplo, esto nos mide cuánto estamos deformando. Por ejemplo, si deformamos mucho, que es la línea roja, vemos que la conductividad baja. Si deformamos un poco, más o menos en este rango, vamos a notar que sigue la misma forma del grafeno prístino, solamente que podemos disminuir la conductividad eléctrica. Si nosotros nos acercamos a esta región, vamos a observar que en esta región básicamente no cambia mucho. Entonces, uno de los fenómenos que ocurren acá es el siguiente. Se demuestra que cuando nosotros hacemos deformaciones en grafeno, aparecen pseudocampos magnéticos. Entonces, estos pseudocampos magnéticos son los encargados de este fenómeno, de disminuir la conductividad eléctrica. En realidad, esta conductividad es, respecto a esta dirección, es contar cuál es el número de electrones que están entrando y cuál es el número de electrones que salen en esta dirección. Entonces vemos que cuando nosotros deformamos, ese número disminuye. Entonces, ¿qué pasa con los otros electrones que entraron? Hace apenas unos meses, en enero, se publica un artículo que se llama Pseudo Quantum Hall Effect. En ese artículo mencionan que cuando deforma aparece una corriente de Hall en los extremos del grafeno. Entonces eso nos explica por qué disminuye la conductividad en la dirección X. Además podemos observar aquí oscilaciones. Estas oscilaciones están relacionadas también a otro pseudoefecto, o lo podemos relacionar a otro pseudoefecto, y es al efecto de Kirchhoff de Haas. Eso es en cuanto a la electrointrónica. Nosotros deformamos y podemos modular la conductividad.